Gloria al nombre de Jesús. Estoy saludando a los hermanos, estoy saludando a los amigos que esta noche están conectados con la transmisión el día de hoy. Para mí es una alegría saludarles a todos en el nombre santo y glorioso de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Esta noche tenemos la inmensa oportunidad de predicar la palabra del Señor Jesús y de compartir con todos esta noche o en esta hora pues el Evangelio que es para salvación, el Evangelio que es para transformación, para regeneración del alma, de la conducta y de la vida. La gran promesa para ello es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que esta noche vamos a tener la enseñanza de la palabra del Señor. Tuvimos un pequeño inconveniente con la elaboración del culto, pero bueno, aquí estamos gracias al Señor Jesús. La carta a los Efesios capítulo número 3 del verso 14 al 21 dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor Jesús. A este Cristo bendito, a Él sea la gloria y la honra. Padre soberano, en su nombre glorioso, Señor Jesús, le damos las gracias por esta noche, Señor Jesús, porque podemos transmitir, porque podemos predicar su santa palabra, Señor Jesucristo, porque podemos ser instrumentos suyos en la predicación de su palabra para alcanzar a los perdidos, Señor Dios Todopoderoso. Porque usted nos permite, Padre Celestial, Padre Santo y bueno, ser instrumentos en sus manos, Señor, y poder cumplir su gran propósito de llegar a los corazones y a las vidas, Señor, ausentes de su presencia, ausentes de su promesa y carentes de su salvación. Muchas gracias, Señor, de la gloria. Alabado sea el nombre de Jesús el Señor. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, del barrio Guayaquil, aquí en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el distrito número 5. Y estamos esta noche compartiendo una transmisión para predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos esta noche entonces compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor que llegue a todos sus corazones y que llegue a todas sus vidas, no sin antes querer orar por todos los amigos, por los vecinos. Déjeme decirle, hermano, déjeme decirle, estimado amigo, que hemos tenido vecinos muy expectantes de cuando podamos reabrir nuevamente el templo. Me han preguntado a mí personalmente, a otros hermanos le han preguntado cuándo van a volver, cuándo van a abrir, queremos estar en el culto. Bueno, esa es nuestra oración a nuestro Dios de la gloria, que permita en su voluntad, en su soberanía, nadie está por encima de nuestro Dios. Permita entonces que podamos en su momento pronto poder reabrir y poder seguir nuestras actividades culticas para la gloria y alabanza de su santo nombre. Vamos a orar entonces porque tenemos amigos, vecinos, familiares que no han conocido la palabra del Señor y a quienes queremos llegar por medio del Evangelio para que sean salvos, dice la palabra del Señor, de esta perversa generación. Es lo que dice la Biblia. Jesucristo de Nazaret, mi Dios maravilloso, te bendecimos y te honramos, Señor soberano de los cielos y de la tierra. Aleluya, para nosotros es una alegría y un gozo esta noche, Señor, poder dirigirnos delante de ti en oración y súplica por los vecinos, por los amigos, por los familiares de hermanos, Señor Jesucristo, que aún no han sido salvos. Señor, yo te ruego por ellos, Padre bueno, que toda ligadura, toda atadura se rompa en ellos, Señor. Oh Padre Celestial, que todo impedimento, que todo obstáculo se haga a un lado
permitiendo, Señor, que tu obra se haga a cabalidad. Tú que los amas con amor eterno, Señor, tú que no quieres la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Amado Señor de la gloria, necesita escuchar tu palabra. Señor Jesucristo, tócalos, ayúdalos, bendícelos, mi Señor Dios Todopoderoso, de manera muy especial. Tu palabra, Señor, los alcance a sus pensamientos y a sus vidas para renovarlos, Señor de la gloria. Gracias, Padre Celestial. Alabado y exaltado sea el glorioso nombre de Jesucristo nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús el Señor. Bueno, vamos a orar de igual manera por nuestro país, por nuestra Colombia que tanto lo necesita. Vamos a suplicar al Señor, al Rey del Universo, por la obra de Dios en los pensamientos y en las vidas. Gloria al nombre de Jesucristo. Que se hagan para exaltación del nombre de Jesús de Nazaret. Que toda la gloria sea para el Rey. Que nuestra Colombia se vuelva al Señor. Que nuestra Colombia sea fortalecida. Hace poquito vivimos una tragedia terrible en el lugar de Tasajera y Pueblo Viejo, la vía que comunica de Ciénaga a Barranquilla y viceversa, donde hasta ahora hay una gran cantidad de muertos, otros bastante heridos, y se necesita la fortaleza que solo el Señor Dios Todopoderoso sabe y puede dar. Amado Señor de la gloria, presentamos nuestro país, presentamos nuestra Colombia, Señor Jesús. Presentamos de manera muy especial a los habitantes, mi Dios, de Pueblo Viejo y Tasajera, Señor Jesucristo, para que ellos, los que hoy están de luto, puedan ser fortalecidos, puedan ser consolados, Señor de gloria. Oh soberano Señor, madres que han perdido a sus hijos, Dios Todopoderoso, hijos que han perdido a sus padres, Padre soberano de la gloria. Te ruego, pues bendito Señor, que tú les des la paz que el Evangelio puede dar. Que ahora sí sus vidas puedan volverse a ti, Señor, poner la mirada en ti, pues tú has prometido, Señor Jesucristo, aleluya, que el que te vea, Señor, que el que crea en ti, oh Dios Todopoderoso, pueda ser salvo, oh Rey soberano de la gloria, oh soberano mi Jesús de Nazaret, que nuestra oración llegue hasta tu presencia, mi buen Señor. El mayor consuelo para un alma triste y dolida es saber que tú le amas en gran manera, es saber la obra de amor que has hecho para ellos. Sí, Señor Jesucristo, te lo pedimos, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, Dios Todopoderoso. Bueno eres tú. Vamos a tener entonces una lectura aquí de unos textos bíblicos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 16. Y los versículos 13, 14 y 15. Aquí vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 13, 14 y 15, que dicen de la siguiente manera. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice la palabra del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Muchos piensan que el único escenario válido para predicar la palabra del Señor son lugares multitudinarios, atestados de cientos o miles de personas. U otros logran creer que el único lugar válido para predicar la verdad de Jesucristo son locales y templos amplios, grandes, con mucha decoración, con mucha pompa,
para que la gente llegue, porque le llame la atención, porque sea agradable a la vista, porque produzca un efecto visual que enganche, por decirlo de alguna manera, para que puedan asistir a la reunión, al culto. Pero aunque esto es bueno, aunque esto es necesario, aunque esto nos agrada, hay otra gran verdad. Y es que el escenario más propicio para predicar la palabra del Señor, el escenario más propicio para predicar el Evangelio de Jesucristo, realmente es donde hayan almas, donde haya un alma dispuesta a escuchar acerca del amor de Jesucristo. Ese es el mejor escenario para enseñar las verdades del reino de Dios. A su nombre sea la gloria. En esta ocasión, el apóstol Pablo, dice la palabra de nuestro Dios, que estaba cerca a un río con unas mujeres donde tenía la costumbre de hacerse una oración. Eso dice la palabra del Señor Jesucristo de Nazaret. Y también dice la palabra del Señor que entre la concurrencia o entre las personas que estaban allí, en un lugar seguramente muy sencillo, cerca al río, a la orilla del río tal vez, había una mujer, una comerciante llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. Vender púrpura equivale a decir que vendía telas de ese color, púrpura, que en su momento eran bastante apetecidas y bastante costosas. Dice la Biblia también que era de la ciudad de Tiatira y que era adoradora o que adoraba a Dios o que buscaba a Dios. Entonces el apóstol Pablo comenzó a predicar la palabra del Señor porque verdaderamente, estimado hermano, estimada directiva de evangelismo, directiva de misiones, líder de Refán, pastor, predicador, ministro, no hay mejor escenario para predicar el Evangelio de Jesucristo que donde hayan almas dispuestas a escuchar tan magno mensaje y tan valiosa, aleluya, historia, la historia de Cristo, la historia de la cruz, la historia del Calvario. Aleluya a su nombre santo. Y mientras el apóstol Pablo predicaba, la Biblia dice que esta mujer llamada Lidia estaba atenta a lo que él decía o a lo que él enseñaba. Entonces hubo una relación manifiesta en ese momento, una relación admirable, una relación y una manifestación de Dios gloriosa para la comprensión del Evangelio y para la iluminación de la vida de aquella mujer tocante y respecto a lo que el Evangelio quiere transmitir y a lo que el Evangelio quiere entregar y dar a conocer. El Evangelio es una buena noticia, es una gran noticia, es un mensaje. Y ese mensaje desde luego tiene que ver con la obra redentora y salvífica que Jesucristo ha hecho por toda la humanidad. Habla del ministerio de Jesús, de su recorrido, de sus milagros, por supuesto, de su enseñanza, y habla de la muerte, sepultura y resurrección del mismo, del Cristo que esta noche estamos predicando. Y me llama la atención lo que dice el verso número 13 al finalizar y el 14. Dice: hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces se estableció una relación, gloria al nombre de Jesucristo, bien orquestada, bien organizada para la gloria de Dios. Escúcheme, entre Dios, que es el agente que ilumina, a su nombre sea la gloria, su Espíritu Santo a través de su obra. El apóstol Pablo, quien funge o actúa como el instrumento para predicar el Evangelio, y Lidia, la mujer vendedora de púrpura,
que es el sujeto y al mismo tiempo el objeto de nuestra predicación, el sujeto a alcanzar con el mensaje. Y mientras el apóstol Pablo predicaba y enseñaba, bastó con que la mujer se interesara y prestara atención por lo que éste enseñaba, para que Dios mismo posara los ojos en aquella mujer y entonces actuara, entendemos por supuesto, a través de su Espíritu Santo, aleluya, al Señor Jesús, para tocarle el corazón, para abrirle el corazón, para que comprendiera la santa palabra del Señor. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el propósito, a su nombre sea la gloria, de que el Señor tocara el corazón de ella para que estuviera atento a la enseñanza de Pablo, no era otra cosa sino de que aquella mujer estuviera dispuesta para que la palabra de Dios alumbrara su entendimiento. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Y esa es nuestra función, enseñar la palabra de Dios para que el entendimiento de los hombres y mujeres que todavía andan en incredulidad por la dureza de corazón, por el desprecio al Evangelio, por la negativa a conocer a Dios, poderoso es el nombre de Jesucristo, entonces cambie de parecer el corazón y cambie la mente de aquel que todavía no le ha querido conocer. El apóstol Pablo fue llamado para ello. Él mismo lo testifica. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26 y el verso 16 al 18 enseña lo siguiente. Pero levántate y ponte sobre tus pies, es lo que el Señor le dice a Saulo de Tarso. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El objetivo de nosotros predicar el Evangelio, estimado amigo, es que Dios nos use a su favor, a el suyo. Para que Dios nos use en la enseñanza, para que su entendimiento sea abierto, dice la palabra del Señor, para que abra sus ojos, para que se conviertan o se pasen de las tinieblas a la luz. Glorificado sea el nombre de Jesucristo. Y esto es lo que dice el apóstol Pedro, su primera carta, capítulo número 2, versículo número 9, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el oficio nuestro, hermano, hermana, líder de Refán, líder de célula, predicador de la iglesia del Señor. Ese es nuestro trabajo, enseñar la verdad del Evangelio, predicar la palabra del Señor para que usted, estimado amigo, para que usted, estimada amiga, pueda conocer la verdad que está manifestada en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino es a través de Él y por Él. Glorificado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre está en el error. El hombre sin Cristo está en error. Está en tinieblas de incredulidad. Está en tinieblas de dureza de corazón. Está en tinieblas de falta de entendimiento. Sin embargo, Dios quiere actuar en él para iluminar, para revelar qué fue lo que sucedió en la vida de Lidia, que el Señor tocó el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo, y después de ello, dice la Biblia, fue bautizada ella y también su familia. Esa reacción del bautismo que tiene que pasar por arrepentimiento y conversión, a su nombre sea la gloria, por una decisión de fe, aleluya, es el resultado de haber entendido, aleluya, el Evangelio de Jesucristo, de haber entendido la palabra del Señor, el propósito de la predicación.
pues agradó a Dios, dice la Biblia, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Exaltado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esa es la gran verdad, que Dios se ha propuesto salvar al pecador. Pero el hombre no lo entiende y la única fuente de iluminación la tiene el Espíritu Santo de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Por eso existen pastores, por eso existen ministros, por eso existen evangelistas, maestros, apóstoles, dice el apóstol Pablo, discúlpeme la redundancia, a la carta a los Efesios. Por eso existe una iglesia que funge como cuerpo de Cristo y como la luz de este mundo y como la sal de esta tierra. Por eso tenemos líderes que son hombres y mujeres que han participado de esa iluminación espiritual para llevar esa misma luz, aleluya, que es Jesucristo, hasta tu vida, a todas las almas. Exaltado y glorificado sea el nombre de Jesús, nuestro Dios y nuestro Rey. Bendito sea su nombre. Lidia necesitaba ese tipo de iluminación. Y déjeme decirle que Dios está interesado en dársela. Y a usted también, y a mí también, y a todos, estimado amigo. Ese es el deseo de Dios. Tiene poder para hacerlo. La Santa Escritura dice en la segunda carta a los Corintios, el capítulo número 4 y el versículo número 6 nos dice lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, dice así: porque Dios, oiga bien, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la imagen de Jesucristo. Poderoso es el nombre de Jesús. Así que este mismo Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, este mismo Dios, que en el principio de la creación mandó que la luz se impusiera sobre las tinieblas, resplandeciera para deshacer las tinieblas, es quien puede deshacer la ignorancia, la falta de conocimiento de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Eso dice la palabra del Señor Jesucristo de Nazaret, resplandeciendo la gloria de Dios a través de Jesucristo. Eso dice la palabra del Señor. Que aquel que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz para dominar, para imponerse, es el que permite que de un corazón duro, perverso, inclinado a tanta maldad, por medio de Jesucristo, de su nombre, de su evangelio, de su obra santa y gloriosa, resplandezca, sea iluminado. Ese corazón lleno de tinieblas, entenebrecido por el pecado, ahora resplandezca por la fe en Cristo, por la vida que recibe de Cristo, por la obra que Jesucristo ha hecho en él. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que causa todo tipo de revelación y todo tipo de conocimiento, para que ese conocimiento nos lleve a la restauración, al perdón de los pecados. Aunque el mundo está en tinieblas, eso dice la palabra del Señor, sometido, subyugado, en un estado de incredulidad terrible que le lleva a la condenación, en medio de todo ello hay revelación del Evangelio. En medio de todo ello hay revelación de Jesucristo. En medio de todo ello hay revelación e iluminación. Aleluya. Por medio de la enseñanza de la santa palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Primera carta de Juan, capítulo 5, versos 19 y 20 dicen lo siguiente: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Exaltado sea el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo podemos saber que el Hijo de Dios ha venido? ¿Y cómo podemos saber que, dice la palabra del Señor, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna? Por el entendimiento que trae su obra, por medio de la predicación del Evangelio. De ahí que podamos entender mejor por qué Dios se propuso tocar el corazón de Lidia. ¿Por qué Dios se propuso que la predicación del apóstol Pablo iluminara su mente y su corazón para que ella pudiera dar ese paso de fe hacia la salvación de su alma, hacia el perdón de los pecados, en dirección a una vida nueva que solo Jesucristo puede ofrecer? Glorificado sea el nombre de Jesús. Pero hoy en día el ser humano cierra los oídos para no escuchar el Evangelio. Hoy en día el ser humano corre lejos para no escuchar el llamado del Dios que puede salvar. Pero hoy en día el ser humano se distancia cada vez más a través no solamente de su pecado, no solamente de su maldad, no solamente de sus obras infructíferas, peor aún, lo hace a través del desinterés por conocer a Dios, por conocer su obra. El hombre se propone no conocer, mientras que Dios se propone que el hombre conozca. El ser humano se propone no creer, mientras que Dios se propone lograr que el hombre crea. Alabado sea el nombre de Jesús. El hombre se propone no salir de esas tinieblas. Jesucristo se propone sacar al ser humano de las más densas tinieblas. No en vano la Biblia dice que Jesús nos enseñó diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Glorificado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Estaba pensando en aquella ocasión donde la Biblia nos enseña y nos dice que Jesucristo llegó a un lugar llamado Betania. Y en Betania escogió una aldea, y de la aldea escogió una casa específica. Era la casa de un hombre llamado Lázaro, que tenía dos hermanas, una llamada Marta y la otra llamada María. Cuando el Señor tocó a la puerta, la Santa Escritura enseña que Marta abrió la puerta y que dejó entrar al Maestro, a nuestro Cristo glorioso. Sin embargo, no hubo ningún tipo de atención de parte de Marta. No hubo ningún tipo de intención de acercarse a Él, ni de querer saber cuál era el motivo de tan magna visita. Exaltado sea el nombre de Jesús. Sino que la Biblia dice que siguió en sus tareas y siguió, dice la palabra del Señor, en sus ocupaciones. Sin embargo, la hermana de Marta y de Lázaro, llamada María, dice la Biblia que se sentó a los pies del Señor escuchando su palabra. María fue quien en realidad atendió a la visita de Jesucristo. María fue en realidad quien valoró la estadía del Maestro ese día en su casa, y a sus pies escuchaba su palabra. El efecto de escuchar la palabra trae revelación, trae iluminación. El efecto de escuchar la palabra con atención trae convencimiento. Exaltado sea el nombre de Jesús. Recuerde usted lo que dice la Biblia, estimado hermano, y lo damos a conocer a usted, estimado amigo, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Aleluya a su nombre santo. Y María se llenaba de todo lo que el Señor enseñaba y de todo lo que el Señor le decía. Pero pasado el tiempo, entonces Marta se estresó, diríamos hoy por hoy. Marta se preocupó
y quiso llamar la atención de Jesucristo. Quiso llamarle la atención, regañarlo, diciéndole: maestro, ¿no tienes cuidado de que mi hermana no me ayuda? ¿No se preocupa por lo que yo me preocupo? ¿No se cansa con lo que yo me canso? ¿No ve las cosas como yo las veo? ¿No te preocupa eso, que me deje servir sola? Los cuidados de la casa, los cuidados de todo lo que hay que tener en cuenta en este hogar, de todo el servicio que hay que realizar. Y entonces el Señor tiene que llamarle la atención a Marta. Tiene que hacerla caer en cuenta y despertar, y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesario. En este momento, entre nosotros tres, entre tantas cosas que se pueden presentar, obstáculos, entretenimientos, adversidades, preocupaciones, ansiedades, afanes, dice el Señor, solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, que yo te aseguro no va a serle quitada. Glorificado sea el nombre de Jesús el Señor. Hermanos, a mí me llama la atención esto. Lidia, dice la Biblia, que era una vendedora de púrpura, era una comerciante, y los comerciantes tienen su tiempo ocupado atendiendo una cosa, la otra, a veces proveedores, a veces cobradores, los clientes, el personal que administran, si lo tienen. La vida del comerciante es a veces muy agitada, llamadas, va aquí, va allá. Pero Lidia, en medio de todo eso, Lidia, escúcheme, se propuso oír la palabra del Señor. Qué bueno que usted también se propusiera lo mismo, oír el Evangelio, oír a Jesucristo, conectarse por estos días para recibir la palabra del Señor. Ahora que hemos estado tratando de implementar lo pertinente a situaciones en el templo para reaperturarlo cuando llegue su obra, hay gente que se ha acercado para decir: pastor, ¿cuándo van a comenzar de nuevo? Porque algunos han manifestado una verdadera y sincera y honesta sed de buscar lo que saben que verdaderamente les hace falta, lo que viene de arriba, lo que viene de Dios. Y Lidia estaba atenta, y por eso Dios abrió el corazón para que fuese iluminada. Pero Marta estaba tan entretenida con afanes, con quehaceres. Marta estaba tan entretenida en una displicencia tan terrible, en una frialdad hacia la visita de Jesucristo tan aterradora, que no pudo comprender el motivo de su llegada a esta casa. Y a mí me preocupa en ocasiones ver no solamente amigos en esta misma frialdad, sino hermanos en esa misma condición, que ya ni reconocen cuando el Maestro les visita, que ya ni pueden aprovechar la llegada de Jesucristo a sus hogares, a sus vidas, a sus familias. No encuentran provecho en Él. Pero yo sé que hay muchos hombres y mujeres que encuentran provecho no solamente en las visitas de Jesucristo, sino en las abundantes promesas y palabras de este Dios tan bueno. Y se estremecen cuando oyen el Evangelio, y se alegran de escuchar la palabra del Señor, y se gozan sintiendo la presencia de nuestro Dios. Marta, Marta, dice el Señor. Y esta noche el Señor dice: como quiera que te llames, Marta o Luis o Pedro o Antonio o Alfonso o María, cualquiera que sea tu nombre, Estela, cualquiera, el Señor te dice: afanada y turbada estás con muchas cosas. Tienes muchos enredos, tienes muchas preocupaciones, estás lleno de incredulidad, estás lleno de materialismo, pero solamente una es importante, y María ha escogido la buena parte y no le será quitada, la parte de ser iluminado con este Evangelio de luz y de vida para salvación, para sanidad y para santificación. Recibe la palabra.
Escucha la palabra. Permite que Jesucristo te toque como lo hizo con Lidia. Que Jesucristo te abra el corazón y el pensamiento para que seas iluminado, entendido como lo hizo con Lidia. Así lo ha hecho conmigo, así lo ha hecho con nosotros, así lo puede hacer contigo. Oh Padre soberano, en el nombre de Jesús te presento la vida de los hermanos, hermanas y amigos que esta noche han escuchado tu palabra. Las familias completas, Señor, que en este día de salvación y de gracia, en esta noche, Dios mío, de culto, han podido escuchar tu santa palabra, oh Dios, para ser iluminados. Señor, esta palabra da fruto de salvación, esta palabra da fruto de conversión, de arrepentimiento y de vida espiritual. Así es, Señor, que esta palabra corra y sea glorificada en sus vidas, que los que tienen decisiones pendientes por tomar, no duden más, Señor, se aferren a la convicción y confianza de tus maravillosas promesas para recibirte, Señor, en sus corazones, para volverse a ti, para ser bautizados en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. Señor, que donde esta transmisión ha llegado, donde esta palabra ha sido escuchada, la persona, Señor, que ha entendido el Evangelio, hoy haga un pare en su camino y se vuelva a ti, Señor Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso. Qué bueno es Jesús el Señor. Así que esta noche, estimado amigo, nos complacemos en predicar la palabra del Señor. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, del barrio Guayaquil, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, distrito número 5, y nos gozamos. Si usted quiere ser atendido, tiene alguna duda, por favor, escríbanos en sus comentarios, déjenos su nombre y su teléfono, y con mucho gusto le llamaremos para enseñarle más de la palabra del Señor. La paz de Cristo para todos.